director ejecutivo millonario, cerró el trato más grande de su carrera, solo para abrir la puerta de su habitación de hotel y encontrar a su ex parada allí, con un niño que tenía sus ojos. La ciudad resplandecía bajo el denso anochecer. Su horizonte brillaba como una corona de cristal y acero, y Andrew Hayes la observaba desde la ventanilla tintada de su limusina, una leve y cansada sonrisa curvando sus labios. Acababa de cerrar el trato más rentable de su vida, una fusión que duplicaría el valor de su empresa de la noche a la mañana, y todos a su alrededor lo llamaban un genio. Sus socios brindaron por su brillantez, sus inversores lo llamaron imparable, pero por dentro solo sentía el eco sordo de la victoria. No era felicidad, era algo más frío, más vacío, como si cada éxito que coleccionaba lo vaciara un poco más. Cuando el coche se detuvo frente al Grand Regency Hotel, el conductor salió de un salto para abrirle la puerta. Andrew entró en el vestíbulo iluminado por el mármol, donde sonaba música suave y el olor a perfume caro flotaba en el aire. Cada superficie reflejaba riqueza, orden y poder, todo lo que había pasado años persiguiendo. Se registró, intercambiando unas pocas palabras educadas con la recepcionista. Luego, tomó el ascensor hasta su suite en el piso 25. No tenía planes para la noche, nadie esperándolo, y así había sido durante mucho tiempo. Se dijo a sí mismo que la soledad era el precio de la ambición, que distracciones como el amor o la familia eran para hombres que no soñaban lo suficientemente grande. Cuando abrió la puerta de su suite, esperaba silencio y el vacío familiar que siempre lo recibía después de un largo día de trabajo. Pero al abrirse la puerta, se congeló. El suave murmullo de la voz de un niño llegó a sus oídos, seguido por la risa tranquila de una mujer, un sonido que golpeó algo profundo dentro de él. Por un segundo, pensó que lo estaba imaginando, el cansancio jugándole una mala pasada. Entonces la vio, sentada en el sofá. Una mujer con una blusa pálida sostenía a una niña pequeña en su regazo, leyéndole en voz baja de un libro de ilustraciones. Los rizos castaños de la niña brillaban a la luz de la ventana, y el cabello rubio de la mujer relucía como el oro. El aire abandonó sus pulmones. Habría reconocido esa voz en cualquier lugar. Habría reconocido ese rostro incluso en una multitud de miles. Era Lily. Durante unos largos segundos, ninguno de los dos habló. El color se drenó de su rostro al darse cuenta de quién estaba parado en el umbral. El libro se le resbaló de la mano, cayendo silenciosamente sobre la alfombra. Andrew. Ella susurró, su nombre apenas un aliento. Él no podía moverse, no podía pensar. Cada recuerdo que había enterrado regresó de golpe. Las noches a altas horas en su pequeño apartamento, cuando había pensado que realmente podría ser feliz. El día que ella le había dicho que estaba embarazada. Y la forma en que él lo había destruido todo con una sola frase. Lo planeaste. La había acusado en aquel entonces. Las palabras afiladas y crueles, impulsadas más por el miedo que por la ira. Y luego se había marchado, dejándola parada bajo la lluvia con lágrimas corriendo por su rostro. Ahora, años después, ella estaba de pie frente a él de nuevo, más frágil, pero de alguna manera más fuerte. Sus ojos ya no lo miraban con amor, sino con una calma cautelosa que dolía aún más. La niña se movió en sus brazos, girándose para ver quién estaba en la puerta. Cuando Andrew vio sus ojos, azules cristalinos y brillantes,
espejos de los suyos. Su mundo se inclinó. La sangre rugió en sus oídos y tuvo que agarrarse al marco de la puerta para estabilizarse. El parecido era innegable. Su mente trató de encontrar excusas, lógica, cualquier cosa que le permitiera negar lo que su corazón ya sabía. Pero todo pensamiento racional se disolvió en el peso silencioso de esa mirada. La niña parpadeó hacia él con curiosidad. Luego sonrió, una sonrisa pequeña e inocente que casi lo destroza. Lily se puso de pie, sosteniendo a la niña cerca de ella. «No sabía que esta habitación era tuya», dijo rápidamente, con la voz temblándole. «Es un error. Me iré». Andrew negó con la cabeza lentamente, todavía incapaz de formar palabras. Dio un paso adelante, con el pecho apretado, la garganta seca. «¿Quién es ella?», logró preguntar finalmente, aunque la respuesta estaba escrita en cada línea del rostro de la niña pequeña. Lily dudó, sus dedos apretándose protectoramente alrededor de la niña. «Su nombre es Mia», dijo suavemente. «Tiene 3 años». El número lo golpeó como un mazazo. 3. La cuenta era exacta. Cerró los ojos, tratando de respirar. 3 años atrás, él había estado cerrando otro trato. Otra noche en otra habitación de hotel, convenciéndose de que había tomado la decisión correcta al alejarse de ella. Cuando abrió los ojos de nuevo, Lily ya se estaba moviendo hacia la puerta, susurrando a Mia que agarrara sus cosas. La niña agarró un pequeño oso de peluche y lo miró una última vez antes de seguir a su madre. La puerta se cerró tras ellos con un clic silencioso que se sintió más fuerte que cualquier sonido que él hubiera escuchado. Andrew se quedó solo en la habitación, mirando el sofá vacío donde habían estado. El trato que acababa de cerrar ese día, el que lo había hecho más rico que nunca, de repente se sintió sin sentido. Se hundió en una silla, pasándose una mano por el cabello, con el pulso acelerado. Sus pensamientos una tormenta. El silencio lo oprimió, sofocándolo. Revivió cada decisión, cada palabra, cada momento que lo había llevado hasta allí. Había construido una fortaleza a su alrededor, una vida de números y contratos, pero esa fortaleza ahora se sentía como una prisión. En algún lugar, una niña que llevaba sus ojos y su sangre estaba creciendo sin él. La imagen del rostro de Lily, la forma en que lo había mirado con una mezcla de dolor y orgullo, no lo abandonaba. Recordó el día que ella le había dicho que estaba embarazada, cómo había llorado cuando él se negó a escuchar. Se había convencido de que ella quería algo de él, dinero, estatus, control. Pero ahora, parado en esa tranquila habitación, se dio cuenta de que ella no había querido nada excepto a él. Esa noche, Andrew no durmió. Las luces de la ciudad fuera de su ventana parpadearon y se emborronaron mientras él se sentaba en la oscuridad, atormentado por el eco de la risa de una niña. Por primera vez en años, no estaba pensando en negocios, ni en poder, ni en su próximo objetivo. Estaba pensando en la vida que podría haber tenido, la que había tirado a la basura. Pensó en la voz temblorosa de Lily, en la forma en que la niña lo había mirado, y supo que ninguna cantidad de éxito podría borrar el vacío que se extendía por su pecho. En algún lugar profundo de su interior, algo comenzó a cambiar. Aún no lo sabía, pero el hombre que había entrado en esa suite de hotel en la cima de su poder, nunca volvería a ser el mismo. A la mañana siguiente, Andrew se despertó con la misma pesadez presionando contra su pecho.
del tipo que ni siquiera el éxito podía sofocar. La luz de la mañana se filtró a través de las altas cortinas de la suite del hotel, bañando la habitación en oro. Sin embargo, todo dentro de él se sentía gris. Su mente reprodujo la noche anterior con dolorosa claridad. La forma en que la voz de Lily había temblado, el destello de miedo y desafío en sus ojos, y la mirada de la niña, tan tranquila y curiosa, como si hubiera estado esperando toda su corta vida para conocerlo. Se sentó en el borde de la cama, los codos sobre las rodillas, pasándose una mano por la cara, como si eso pudiera borrar las imágenes que lo perseguían. Durante años, se había dicho a sí mismo que había hecho lo correcto. Había creído que cortar lazos había protegido su futuro, su empresa, e incluso a ella. Pero ahora sabía que era una mentira que se había contado a sí mismo, porque enfrentar la verdad había sido más difícil. Había sido un cobarde, no un estratega. Su asistente llamó, recordándole que los inversores esperaban una sesión informativa durante el desayuno. Él ignoró la llamada. Por una vez, los números y las ganancias no importaban. Miró la botella de champán intacta de la celebración de anoche y se sintió enfermo. Salió del hotel sin decirle a nadie, sus pasos rápidos, decididos. Ni siquiera sabía a dónde iba, solo que no podía dejar que terminara así. Había pasado su vida persiguiendo tratos que podían desvanecerse en un instante. Sin embargo, se había alejado de lo único real. Cuando se encontró fuera de la pequeña cafetería con jardín del hotel, la vio de nuevo. Lily estaba sentada en una mesa bajo el sol de la mañana, revolviendo el café distraídamente, mientras Mia mordisqueaba un muffin a su lado, balanceando sus pequeñas piernas en el aire. Parecían tan pacíficas juntas que por un momento no pudo acercarse. Se quedó detrás de un seto, escondido, solo observándolas. La niña se rió de algo, su voz clara y brillante, y el sonido lo golpeó como la luz del sol abriéndose paso a través de una tormenta. Se había perdido 3 años de esa risa. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, cada hito que importaba. No tenía derecho a sentir nada más que culpa, y sin embargo, parado allí, todo en lo que podía pensar era en cuánto deseaba conocerlas a ambas. Lily lo notó antes de que él pudiera dar un paso adelante. Sus ojos se levantaron, atrapando los suyos, y la frágil serenidad de su rostro se desvaneció. Le dijo algo a Mia, luego se puso de pie, lista para irse. El pánico surgió en él. No podía dejar que ella se marchara de nuevo. Se acercó rápidamente, su voz más baja, más suave de lo que recordaba. «Lily, por favor, no te vayas». Ella dudó, sosteniendo la pequeña mano de Mia, su expresión indescifrable. «¿Qué quieres, Andrew?», preguntó en voz baja, y el agotamiento en su voz lo hirió más de lo que la ira jamás podría haberlo hecho. Él no tenía una respuesta que no sonara egoísta, así que dijo la única verdad que tenía. «Solo quiero hablar». Se sentaron de nuevo, aunque la distancia entre ellos se sentía como millas. Mia miró entre ellos, sintiendo la tensión pero demasiado joven para entenderla. Extendió la mano hacia su caja de jugo, su diminuta frente arrugada en concentración. La mirada de Andrew se detuvo en ella antes de volver a Lily. «Pudiste habérmelo dicho», dijo finalmente, su voz casi un susurro. «No habrías escuchado», respondió ella, no con dureza, sino con la tranquila certeza de alguien que había dejado de esperar hacía mucho tiempo.
Sus palabras lo golpearon como un espejo que reflejaba todo lo que había sido. Arrogante, frío, inalcanzable. Estaba asustado, admitió después de un momento, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Siempre estuviste tan segura de todo, pero ese día pensé que querías atraparme, arruinarme. No vi que solo intentabas decirme que teníamos algo real. Las manos de Lily se apretaron alrededor de su taza de café. No quería tu dinero, Andrew. Quería que te importara. Exhaló lentamente, mirando la mesa. Cuando te fuiste, me dije a mí misma que nunca te dejaría volver a entrar, incluso si aparecías un día lleno de remordimientos. Construí esta vida para ella, para nosotras. Estamos bien. No necesitamos nada de ti. Su voz tembló ligeramente al final, delatando la fuerza a la que intentaba aferrarse. Él quería decirle que no quería quitarle nada, que solo quería devolver lo que había robado, pero las palabras se enredaron en su garganta. Mia se giró hacia él de repente, rompiendo el silencio. ¿Eres amigo de mami?, preguntó, inclinando la cabeza. Su inocencia lo desarmó por completo. Forzó una pequeña sonrisa. Me gustaría serlo, dijo suavemente. Lily miró hacia otro lado, su mandíbula tensa, como si contuviera las lágrimas. La conversación terminó poco después. Se puso de pie, pagó el desayuno y guió suavemente a Mia hacia la salida. Antes de irse, se giró hacia él y dijo en voz baja: «Por favor, no nos sigas. Tomaste tu decisión una vez». Él se quedó allí mucho después de que ellas desaparecieran por la calle, la taza de café medio vacía, enfriándose frente a él. A su alrededor, el mundo seguía su curso. Los hombres de negocios se apresuraban a las reuniones. Las parejas charlaban, los niños reían, pero todo dentro de él estaba inmóvil. Se dio cuenta de que ningún contrato que hubiera firmado jamás había tenido tanto peso como el que acababa de romper todos esos años atrás. La promesa tácita de amarla, de quedarse, de proteger lo que habían creado. Ahora era demasiado tarde para reescribir el pasado, pero tal vez no demasiado tarde para intentar repararlo. Esa noche, de vuelta en su oficina, abrió su computadora portátil y buscó todos los registros que pudo encontrar sobre los proyectos de caridad que su empresa financiaba. Descubrió que uno de ellos, una fundación de arte local para madres solteras, tenía a Lily como coordinadora de voluntarios. Se quedó mirando su nombre durante mucho tiempo antes de cerrar la computadora. No estaba seguro de lo que haría todavía, solo que no podía volver a la vida como era antes. Se recostó en su silla, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Solían hacerlo sentir poderoso, pero ahora solo le recordaban lo pequeño que era realmente en comparación con lo que había perdido. En algún lugar de esa misma ciudad, su hija se estaba quedando dormida en una cama pequeña, su madre cantando suavemente a su lado. Y por primera vez en años, Andrew susurró a la oficina vacía: «No quiero estar solo nunca más». Los días se convirtieron en semanas, pero la imagen de Lily y Mia no se iba de la mente de Andrew. Intentó sumergirse en el trabajo de nuevo, llenando sus días con reuniones, interminables llamadas telefónicas y noches tarde en la oficina, pero nada lo distrajo por mucho tiempo. Cada vez que veía a un niño en la calle, escuchaba una risa que se hacía eco como la de Mia, o captaba el ligero aroma del perfume favorito de Lily en una multitud que pasaba. Sentía el mismo giro agudo en el pecho. Ya no era solo culpa, era anhelo. Por primera vez, la vida que había construido se sentía sin sentido. El lujo, el estatus,
Los tratos que antes lo habían emocionado, ahora parecían cadenas que lo ataban a una vida que ya no quería. Su ático, antes un símbolo de éxito, ahora se sentía insoportablemente vacío. Cada noche se paraba junto a la ventana con un vaso de scotch, mirando las luces de la ciudad, preguntándose si en algún lugar abajo Lily estaría haciendo lo mismo. Un viernes por la noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra la ventana de su oficina, su asistente, Mark, llamó y entró. «Señor, ¿va a ir a la gala benéfica mañana por la noche?» Andrew apenas levantó la vista. Había estado planeando saltársela, como hacía con la mayoría de los eventos públicos últimamente. Mark dudó antes de añadir: «Es para la Fundación de Arte. Es a donde trabaja Lily Bennett». El nombre hizo que Andrew se congelara. Dejó el bolígrafo lentamente, su mente acelerada. «¿Estás seguro?», preguntó. Mark asintió. Su nombre está en la lista de invitados. Durante el resto de la noche, Andrew no pudo concentrarse. Se quedó mirando la invitación en su escritorio mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa. Tal vez el destino le estaba dando una oportunidad más, y si era así, no podía ignorarla de nuevo. La noche siguiente, la gala se llevó a cabo en el conservatorio del centro, sus paredes de cristal brillando cálidamente contra el cielo oscuro. Personas con ropa elegante se movían entre la multitud, con sonrisas practicadas, el aire lleno de música suave y el sonido de copas que tintineaban. Andrew llegó más tarde de lo habitual, vestido impecablemente con un traje color carbón. Pero había una inquietud en él que no encajaba con el entorno. No estaba allí para impresionar a nadie. Escaneó la sala hasta que la vio. Lily estaba cerca de una de las exhibiciones de arte, hablando con un pequeño grupo de invitados. Llevaba un sencillo vestido azul oscuro que resaltaba el brillo de sus ojos, y su cabello estaba recogido sin apretar, mechones cayendo suavemente contra su rostro. Parecía más hermosa de lo que recordaba, no por el glamour, sino por la tranquila confianza que transmitía. Se rió de algo que dijo uno de los invitados, y por un momento, él vio a la chica que una vez había sido, la que había hecho que su mundo brillara más sin siquiera intentarlo. Cuando sus ojos se encontraron a través de la sala, ella se congeló. La sonrisa se desvaneció de sus labios. Pudo ver el conflicto destellar en su rostro. Sorpresa, ira, miedo. Tal vez incluso algo más que intentaba ocultar. Ella se dio la vuelta, pero él ya estaba caminando hacia ella. «Lily», dijo cuando la alcanzó. Su voz era tranquila, pero más suave que antes. «Por favor, solo escúchame». Ella suspiró en voz baja y señaló hacia un rincón más tranquilo del salón, lejos de la multitud. Se pararon cerca de una ventana, la ciudad reflejada detrás de ellos, ambos evitando la mirada del otro. «No deberías estar aquí», dijo. «Tienes todo lo que siempre quisiste, Andrew. ¿Por qué desenterrar lo que ya se fue?» Él respiró hondo. «Porque lo que se fue nunca me abandonó realmente». Lily negó con la cabeza, su voz temblándole. «¿Crees que aparecer en un evento benéfico cambia algo? Me dejaste cuando más te necesitaba. La dejaste a ella antes de que siquiera diera su primer aliento». Él no discutió. «Lo sé», dijo simplemente, «y no puedo deshacer eso, pero necesito arreglar las cosas». La vi, Lily. Vi sus ojos. No puedes esperar que finja que no existe. Sus palabras la hicieron estremecer, y por un momento, ella miró hacia otro lado. «No puedes simplemente decidir eso ahora», dijo en voz baja.
Mia tiene una vida, una rutina. Ni siquiera sabe quién eres. Él dudó antes de preguntar. ¿Se lo has dicho? El silencio de Lily fue la respuesta. La música de las salas principal flotaba suavemente a su alrededor, y Andrew se acercó, bajando la voz. No quiero quitarte nada, Lily. Solo quiero ser parte de su vida, aunque sea solo como alguien que ella conoce y en quien confía. No tienes que perdonarme, pero no la castigues por mis errores. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ella las parpadeó. ¿Crees que es así de fácil?, susurró. ¿Crees que puedes simplemente entrar y arreglarlo todo con buenas intenciones? Él negó con la cabeza. No, pero puedo intentarlo, y seguiré intentándolo hasta que me creas. Ella lo miró durante un largo rato, como si buscara al hombre que una vez amó. Por un segundo, algo se suavizó en su expresión, pero luego enderezó los hombros. «Buenas noches, Andrew», dijo en voz baja. «Por el bien de ella, pensaré en lo que es mejor. Pero eso es todo lo que puedo prometer». Se dio la vuelta para irse, desapareciendo de nuevo entre la multitud. Andrew se quedó allí por un rato, mirando el lugar donde ella había estado, el reflejo de la ciudad brillando detrás de él. No sintió rechazo, solo determinación. Durante años, había luchado por contratos que valían millones, pero esta era la primera vez que luchaba por algo invaluable. Esa noche, mientras conducía a casa por las tranquilas calles de la ciudad, se dio cuenta de que ya había cambiado. El hombre que una vez midió su valor en poder ahora solo quería ganarse un pequeño lugar en la vida de las dos personas que más importaban. No sabía cuánto tiempo llevaría, o si Lily volvería a confiar en él, pero por primera vez en años, el futuro no le asustaba. Le daba esperanza. Las siguientes semanas pasaron borrosas para Andrew, pero esta vez, el ritmo de sus días se sintió diferente. El trabajo seguía exigiendo su atención. Sin embargo, se encontró distraído. Sus pensamientos siempre regresando a esa noche en la gala, a la voz temblorosa de Lily y la forma en que lo había mirado antes de marcharse. Sus palabras habían calado hondo, porque eran ciertas. No podía borrar el pasado con disculpas, pero podía demostrarle con acciones que ya no era el mismo hombre. Una noche después de que todos se habían ido de la oficina, se sentó solo en su escritorio con la ciudad extendiéndose bajo él como un mar de luz. El ruido del éxito se sentía distante ahora, casi sin sentido en comparación con el sonido tranquilo de la risa de Mia, que todavía resonaba en su mente. Había construido imperios, negociado contratos de miles de millones de dólares y moldeado industrias. Sin embargo, nunca había aprendido a decir «lo siento» y hacer que significara algo. Eso era lo que más le atormentaba. Comenzó a investigar sobre la vida de Lily, no por intrusión, sino con pequeños pasos respetuosos. Descubrió que ella trabajaba a tiempo completo en la Fundación de Arte, organizando programas comunitarios para niños y madres solteras. No era glamuroso, y apenas pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler en el modesto vecindario en el que vivía, pero era significativo. Había construido una vida basada en la compasión y el propósito, algo mucho más profundo que cualquier cosa que él hubiera hecho. Se enteró de las clases de arte que ella coordinaba los fines de semana, y un sábado, condujo hasta el centro comunitario, estacionando al otro lado de la calle. A través de los amplios ventanales, la vio rodeada de niños, con las mangas remangadas, su risa suave y genuina. Estaba ayudando a una niña pequeña a mezclar pintura, sus manos manchadas de color. Y por un momento,
No pudo apartar la mirada. Parecía tan en paz allí, tan libre de la ambición y la codicia que una vez habían definido ambos mundos. Se sintió como un intruso en una vida que había seguido adelante sin él. Cuando ella lo notó parado afuera, su expresión se congeló. Pero en lugar de enviarlo lejos, terminó con los niños y salió a hablar con él. «Eres persistente», dijo ella. No con ira, sino con una aceptación cansada. «Te dije que lo pensaría». Él sonrió débilmente. «Y te dije que no dejaría de intentarlo». Su mirada se suavizó solo un poco. «No puedes seguir apareciendo así, Andrew. Es confuso. Para mí, para ella». Él dudó. Luego dijo en voz baja: «Quiero ayudar. No con dinero, no de una manera que te haga sentir pequeña. Solo quiero ser parte de algo real. Dime qué necesita este lugar». Ella lo estudió durante un largo momento, quizás esperando arrogancia o un motivo oculto, pero su sinceridad la desarmó. «Necesitamos suministros para los niños», dijo finalmente, cruzando los brazos. «Pintura, pinceles, papel, arcilla, todo. Pero ese no es tu problema». Él sonrió, sin presionar. «Tal vez sí lo es». Se fue sin decir una palabra más, pero 2 días después, un camión de reparto llegó al centro, dejando cajas de materiales de arte, libros y muebles nuevos. Los voluntarios quedaron atónitos, y cuando Lily se enteró de quién los había enviado, no supo si enfadarse o estar agradecida. Lo llamó esa noche, su voz tensa. «Te dije que no hicieras esto», dijo ella. «Crees que puedes arreglar las cosas con dinero, pero no funciona así». Andrew se recostó en su silla, escuchando el filo en su tono. «No lo hice para arreglar nada», respondió en voz baja. «Lo hice porque esos niños se merecen algo mejor, y porque tú mereces apoyo. Eso es todo». Hubo silencio al otro lado antes de que ella suspirara suavemente. «No me lo estás poniendo fácil». «Bien», dijo él, una leve sonrisa tocando sus labios. «Porque no planeo hacerlo». Durante las siguientes semanas, comenzaron a cruzarse más a menudo, a veces por accidente, a veces no. Al principio, sus conversaciones eran breves y cautelosas, pero lentamente, la distancia entre ellos comenzó a desvanecerse. Ella comenzó a ver las grietas en su pulida apariencia exterior, la forma en que su voz se suavizaba cuando preguntaba por su trabajo, los pequeños momentos en que su agotamiento se transparentaba a través de su control. Y él vio la fuerza que ella había ganado en su ausencia, la tranquila resiliencia que provenía de sobrevivir a la angustia y encontrar un propósito más allá de ella. Una tarde, al terminar la clase de arte, Mia corrió hacia él con un pincel en la mano, riendo. «Mira, mami, pinté un castillo», dijo con orgullo, mostrándole el papel manchado de azul y dorado. Lily se congeló, pero Andrew se agachó para admirarlo. «Es hermoso», dijo suavemente, su voz cargada de emoción. «Eres muy talentosa, Mia». Ella sonrió, sus ojos brillantes, y por primera vez, Lily no la detuvo para que hablara con él. Esa noche, Lily se quedó despierta mucho después de que Mia se acostara, mirando el pequeño dibujo que su hija le había dado. Un dibujo de un castillo con 3 figuras paradas enfrente, tomadas de la mano. Se reconoció a sí misma y a Mia al instante, pero la tercera figura, un hombre alto con cabello castaño y ojos azules, le hizo doler el corazón. Los niños veían cosas que los adultos tenían demasiado miedo de admitir. Se dio cuenta entonces de que por mucho que intentara proteger a Mia de la decepción,
El corazón de la niña ya percibía la verdad. Ella quería un padre. A la mañana siguiente, Lily llamó a Andrew. «Preguntó por ti», dijo simplemente. «Le dije que eras un viejo amigo». Hubo una pausa en la línea antes de que él hablara, su voz baja pero llena de algo crudo. «Gracias». Ella respiró hondo. «Si hacemos esto, si la ves, tiene que ser bajo mis términos. Lentamente. Con cuidado. No permitiré que se lastime». Él accedió sin dudar. «Lo que necesites. Seguiré tu guía». Cuando colgó, se sentó en silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana mientras el sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas. Por primera vez en años, sintió que algo cambiaba dentro de ella. Tal vez aún no era perdón, pero era algo cercano, algo parecido a la esperanza. Mientras tanto, Andrew no podía sacudirse la sensación de que su vida finalmente estaba comenzando a avanzar hacia algo real. Durante tanto tiempo, había temido la conexión, la vulnerabilidad, perder el control. Pero ahora, se dio cuenta de que el control le había costado todo lo que importaba. Por primera vez desde que podía recordar, estaba esperando algo que no estaba ligado a ganancias o ambición. La idea de volver a ver a su hija lo llenaba tanto de terror como de alegría. Sabía que no sería fácil. Tenía años de ausencia que compensar. Y la mujer que amaba ya no confiaba en él. Pero también sabía que no se alejaría de nuevo. Esa noche, mientras estaba junto a su ventana, se susurró a sí mismo: «Esta vez me quedaré». La primera vez que Andrew vio a Mia de cerca, la vio de verdad. Fue como si el mundo se hubiera ralentizado a su alrededor. Lily había aceptado dejarlo visitar el centro de arte un sábado por la tarde tranquilo, cuando las clases de los niños eran más pequeñas y menos caóticas. Él llegó temprano, sentado en su coche durante casi 10 minutos antes de salir, sus manos agarrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No se ponía nervioso antes de reuniones de negocios o negociaciones con miles de millones de dólares en juego, pero esto era diferente. Esto era algo que no podía controlar, algo que requería más que estrategia, requería corazón. Cuando finalmente entró, Lily lo estaba esperando, su postura recta, su expresión tranquila, pero cautelosa. Había una cierta fragilidad en el aire, como una tregua en la que ninguno de los dos confiaba plenamente todavía. Mia estaba al otro lado de la sala, coloreando en una mesa pequeña, tarareando suavemente para sí misma. Cuando levantó la vista y lo vio, su rostro se iluminó con reconocimiento. «Hola», dijo alegremente, agitando su mano manchada de crayón. «Volviste». La garganta de Andrew se apretó y solo pudo asentir, forzando una pequeña sonrisa. «Lo hice. Dije que lo haría». Lily observó el intercambio en silencio, con los brazos cruzados, pero ni siquiera ella pudo ocultar el destello de emoción que pasó por sus ojos ante la alegría de su hija. Mia le indicó que se sentara a su lado. «Estoy dibujando nuestro castillo otra vez», explicó, «pero esta vez es más grande». Él se agachó a su lado, con cuidado de no invadir su espacio, observando cómo ella dibujaba 3 figuras de nuevo, 2 más pequeñas y una más alta entre ellas. Su corazón se encogió ante la vista. «Es hermoso», dijo suavemente. «¿Puedo ayudarte?» Ella asintió seriamente y le tendió un crayón azul. «Puedes colorear el cielo. Tiene que ser brillante. Mami dice que los cielos azules significan días buenos».
Mientras llenaba el papel con trazos suaves, podía sentir la mirada de Lily sobre él. Por un momento, todo se sintió extrañamente natural, como si siempre hubieran pertenecido al mismo espacio, pero de alguna manera hubieran perdido años vagando separados. Mia charlaba sin parar, haciéndole pequeñas preguntas sobre todo. ¿Cuál era su color favorito? Si le gustaba el helado y si sabía dibujar mariposas. Cada pregunta rompía una capa de distancia que se había construido entre ellos, y aunque al principio respondía torpemente, pronto estaba riendo, algo que no había hecho libremente en años. Cuando Lily finalmente habló, fue para recordarle a Mia que la clase estaba terminando. «Di adiós», dijo suavemente, pero Mia frunció el ceño. «¿Puede volver?», preguntó, girándose hacia su madre. Lily dudó, mirando a Andrew antes de responder. Tal vez. Esa sola palabra, tal vez, fue suficiente para darle esperanza. Durante las semanas siguientes, Andrew comenzó a visitarlos más a menudo, siempre con el permiso de Lily, siempre bajo sus términos. Al principio, era solo en el centro de arte, donde ayudaba a los niños con manualidades o les leía cuentos cortos. Pero finalmente, Lily le permitió unirse a ellas para cosas pequeñas, una tarde en el parque, un picnic cerca de la fuente, incluso un viaje a la librería donde Mia eligió con orgullo su primer libro ilustrado para el amigo de papá. Cada vez, Andrew se aseguró de seguir la iniciativa de Lily, nunca excediéndose, nunca presionando por más de lo que ella estaba lista para dar. Lentamente, las paredes entre ellos comenzaron a resquebrajarse, no a través de grandes gestos, sino a través de la coherencia. Lily comenzó a notar cosas que no esperaba ver en él. La forma en que cargaba a Mia sobre sus hombros, paciente y gentil, riendo ante sus interminables preguntas. La forma en que la miraba con un asombro tranquilo, como si cada pequeña cosa que ella hacía fuera un milagro. No era el mismo hombre que una vez se había alejado cuando ella lo necesitaba. Había humildad en él ahora, un tipo de sinceridad que solo venía de la pérdida. Sin embargo, ella todavía mantenía su distancia, temerosa de confiar en lo que veía. Una noche, después de caminar a casa desde el parque, Mia se durmió en el coche de Andrew, su cabeza apoyada en su brazo. Lily se quedó parada afuera del edificio, mirándolo llevar a su hija cuidadosamente hasta la puerta de su apartamento, con miedo de romper la frágil paz entre ellos. «No tienes que agradecérmelo», dijo él en voz baja cuando ella abrió la puerta. «Sé que no tengo que hacerlo», respondió ella, pero su voz se suavizó. «Aún así, gracias». Dentro de su apartamento más tarde esa noche, Lily se paró sobre la cama de Mia, cepillando un mechón de cabello del rostro de su hija. Se dio cuenta de cuánto había cambiado en solo unas pocas semanas. La niña que una vez solo dibujaba castillos con 2 personas, ahora siempre dibujaba 3. Le asustaba lo rápido que Mia se había apegado a Andrew, pero también la llenaba de algo que aún no quería nombrar, una esperanza frágil y peligrosa. Se sentó a la mesa de la cocina mucho después de la medianoche, mirando su teléfono, preguntándose si debería enviarle un mensaje de texto. No lo hizo, pero el pensamiento se quedó con ella, y eso fue suficiente para mantenerla despierta hasta el amanecer. Mientras tanto, la vida de Andrew comenzó a cambiar de maneras que incluso a él le sorprendieron. Sus empleados notaron el cambio primero. Estaba menos distante, más paciente, incluso cálido a veces. La sala de juntas ya no se sentía como un campo de batalla.
Se sentía como un lugar desde donde podía liderar con integridad en lugar de orgullo. Comenzó a hacer tiempo para cosas que una vez descartó, saliendo temprano de la oficina para asistir a una de las pequeñas exhibiciones de arte de Mia, visitando la fundación no como benefactor, sino como voluntario. La gente comenzó a susurrar que al despiadado director ejecutivo le había crecido un corazón, y aunque a Andrew no le importaba lo que dijera nadie, no podía negar que tenían razón. Una tarde lluviosa, mientras estaba junto a la ventana de su oficina, pensó en cómo su vida había cerrado un círculo. El hombre que una vez pensó que el amor era una debilidad, había aprendido que era lo único que lo hacía fuerte. Pensó en Lily, su fuerza constante, su tranquilo desafío, su risa que solía llenar cada rincón de su mente. Todavía no sabía si ella podría perdonarlo alguna vez, pero ahora eso no lo detenía. Lo que importaba era estar allí, incluso si solo era desde la barrera. Una semana después, Lily lo sorprendió con una invitación. Era para el pequeño recital de baile de Mia en su preescolar. El mensaje era corto, solo una hora, una fecha y una nota que decía: ella preguntó si podías venir. Él se quedó mirándolo durante un largo momento, su pecho apretándose. No se dio cuenta hasta ese momento de que así era como se veía la redención. No el gran perdón, no una reunión dramática, sino pequeños pasos hacia volver a ser digno de confianza. Cuando llegó el día, se sentó en silencio en la fila de atrás, viendo a su hija dar vueltas torpemente en un tutú rosa bajo las luces del escenario, su risa llenando la sala. En un momento, ella lo vio entre la multitud y saludó con orgullo. Él le devolvió el saludo, su visión ligeramente borrosa mientras sonreía. Cuando terminó, Mia corrió directamente hacia él, sus zapatos haciendo clic en el suelo. ¿Me viste?, preguntó sin aliento. «Estuviste increíble», susurró él, abrazándola fuerte. Lily estaba cerca, mirándolos con lágrimas en los ojos. Aún no era perdón, no del todo, pero era el comienzo de algo nuevo, algo frágil y real. Y por primera vez en años, Andrew sintió que estaba en casa. Después del recital, todo entre ellos comenzó a cambiar de maneras que ni Lily ni Andrew podían explicar completamente. No fue repentino, ni fue suave, fue tranquilo, como el lento derretimiento del hielo después de un largo invierno. Comenzaron a verse más a menudo, siempre bajo el pretexto de algo relacionado con Mia, reuniones escolares, pequeñas salidas de fin de semana, cumpleaños de los niños en la Fundación de Arte. Pero había algo tácito debajo de todo, algo frágil que ninguno se atrevía a nombrar. Andrew había aprendido a ser cuidadoso con cada palabra, cada gesto. Ya no hablaba con la confianza de un hombre acostumbrado a salirse con la suya. En cambio, hablaba en voz baja, como alguien temeroso de despertar un recuerdo dormido. Lily, por su parte, mantuvo sus muros altos, pero se encontró bajándolos pieza por pieza sin querer. Había pasado años construyendo una vida por su cuenta, y ahora la presencia del hombre que una vez le había roto el corazón se sentía peligrosa y reconfortante a la vez. Un domingo por la mañana, él pasó a buscar a Mia para el día. Se suponía que serían solo ellos dos, una visita al zoológico, helado después, el tipo de salida simple que la mayoría de los padres daban por sentada. Pero cuando Lily abrió la puerta, llevaba un viejo suéter azul y su cabello todavía estaba húmedo de la ducha, y por un momento, ambos se quedaron mirando el uno al otro, sin saber qué decir. «Tú también puedes venir, si quieres»,
dijo él finalmente, con voz vacilante. Se supone que es un evento familiar y creo que a ella le gustaría. Ella lo miró, insegura. No creo que sea una buena idea, dijo. Pero antes de que pudiera cerrar la puerta, Mia salió corriendo, sosteniendo un pequeño oso de peluche. Por favor, mami, ven con nosotros. La forma en que los miró a ambos, esperanzada, inocente, hizo que fuera imposible negarse. Así que ella fue. El día resultó ser mejor de lo que cualquiera de ellos esperaba. Caminaron juntos por el zoológico, riendo mientras Mia señalaba emocionada a cada animal que veía, su mano deslizándose fácilmente en la de ambos. Durante unas horas, casi se sintió como si fueran una familia, no rota, no atormentada, simplemente completa. Andrew los observó a ambos con una especie de tranquila reverencia. No pudo evitar pensar en lo que había tirado a la basura todos esos años atrás, y lo increíble que era que se le hubiera dado incluso un vistazo de ello de nuevo. Cuando se detuvieron junto a la fuente cerca de la salida, Mia tiró una moneda al agua y cerró los ojos con fuerza. ¿Qué deseaste?, preguntó Andrew suavemente. Ella sonrió. No puedo decírtelo, o no se cumplirá. Pero luego miró entre ellos y susurró. Creo que ya lo saben. Lily sintió que algo se apretaba en su pecho, y cuando se encontró con los ojos de Andrew, vio la misma emoción reflejada allí. Ninguno habló, pero todo lo que necesitaba ser dicho estaba en esa mirada. Esa noche, después de que Andrew las dejara, se quedó en el coche por un momento, observando cómo Lily llevaba a Mia dentro. Por un breve segundo, la puerta se abrió de nuevo, y Lily lo miró. Gracias, dijo en voz baja. Por hoy. Él asintió, su voz entrecortándose ligeramente. Gracias por dejarme ser parte de ello. Los días siguientes, intercambiaron pequeños mensajes de texto, nada romántico, nada emocional, solo mensajes simples sobre la escuela de Mia o el clima. Pero debajo de cada mensaje, había una corriente de calidez que ninguno podía ignorar. Era como si los años de silencio entre ellos estuvieran siendo reescritos lentamente, con algo más suave, algo frágil, pero real. Luego, una noche, sucedió algo inesperado. Llamaron a la puerta de Andrew justo después de la medianoche. Cuando abrió, Lily estaba parada allí, pálida y temblando, agarrando su teléfono. Mia está enferma, dijo sin aliento. Tiene fiebre muy alta. No sabía a quién más llamar. Sin dudar, él agarró sus llaves y la siguió de vuelta al apartamento. Condujeron juntos hasta el hospital en silencio, Lily sosteniendo a Mia en sus brazos, mientras Andrew aceleraba por las calles casi vacías. En la sala de emergencias, los médicos se la llevaron de inmediato, y los dos se sentaron uno al lado del otro en la sala de espera, las frías luces fluorescentes proyectando largas sombras en sus rostros. Las manos de Lily temblaban, y Andrew extendió la mano, tomando suavemente una de las suyas. Estará bien, dijo suavemente, aunque no estaba seguro de si lo decía por ella o por sí mismo. Ella no se apartó. Pasaron horas antes de que el médico regresara, explicando que era solo una gripe grave, que estaría bien con descanso y medicación. El alivio fue tan abrumador que Lily dejó escapar una pequeña risa ahogada y hundió el rostro en sus manos. Andrew exhaló profundamente, sus hombros cayendo por primera vez esa noche. Cuando entraron a ver a Mia, ella estaba durmiendo tranquilamente, su pequeña mano descansando fuera de la manta.
Lily se sentó a su lado, cepillando su cabello hacia atrás con ternura, y Andrew se paró detrás de ella, observándolas con una expresión que era a partes iguales culpa y asombro. «Has hecho tanto por ella», dijo en voz baja, «más de lo que yo podría haber hecho jamás». Lily negó con la cabeza, todavía mirando a su hija. «Pudiste haberlo hecho», susurró, «si hubieras elegido de manera diferente en aquel entonces». Sus palabras flotaron en el aire, pesadas pero no crueles. Él se acercó, su voz quebrándose. Si pudiera volver atrás, los elegiría a ambos. Cada vez. Ella lo miró entonces, con lágrimas brillando en sus ojos, pero ya no había ira en ellos, solo agotamiento y una especie de comprensión cansada. «No puedes cambiar el pasado», dijo suavemente, «pero tal vez puedas ayudar a dar forma a lo que viene después». Él asintió, incapaz de hablar. Se quedaron allí hasta la mañana, uno al lado del otro, apenas hablando, el espacio entre ellos lleno de años de cosas que quedaron sin decir. Cuando la primera luz del amanecer se coló por las ventanas del hospital, Mia se movió y abrió los ojos. «Mami, papi», murmuró adormilada, su voz ronca pero tranquila. Lily se congeló, y por un momento, Andrew no pudo respirar. Miró a Lily, inseguro de qué hacer, pero ella simplemente sonrió débilmente y volvió a cepillar el cabello de Mia. «Vuelve a dormir, cariño», susurró, y mientras Mia se dormía de nuevo, Lily lo miró y dijo en voz baja. Ella lo dijo. «Tal vez es hora de que empieces a hacer eso». Por primera vez en años, Andrew sintió que algo profundo dentro de él cambiaba, una sensación de pertenencia que había creído haber destruido para siempre. Esa mañana, mientras salían juntos del hospital, el mundo se veía diferente. El sol estaba saliendo, pintando el cielo en tonos rosados y dorados, y por una vez, el futuro no se sentía como algo a temer. Se sentía como algo por lo que luchar. Los días siguientes a la estancia de Mia en el hospital se sintieron más tranquilos, más suaves, como si alguna tormenta invisible que había estado azotando entre ellos finalmente hubiera comenzado a calmarse. Lily y Andrew se encontraron hablando con más facilidad, ya no caminando sobre el borde afilado de su historia compartida. Él llamaba a menudo para ver cómo estaba Mia, pero ya no se trataba solo de actualizaciones. A veces llamaba simplemente para escuchar la voz de Lily, para preguntar cómo había ido su día, para compartir una pequeña historia sobre algo que le recordaba a ella. Había calidez en esas llamadas, una ternura cuidadosa que ninguno de los dos quería admitir que había comenzado a crecer. Lily, por su parte, todavía intentaba recordarse a sí misma que debía ser cautelosa. Se había prometido a sí misma hace años no dejar que él le rompiera el corazón de nuevo. Pero cada vez que lo veía con su hija, cada vez que captaba la dulzura en sus ojos, esa promesa comenzaba a ser más difícil de mantener. Una tarde, unas semanas después, él pasó por su apartamento con comida para llevar de la cafetería favorita de Lily. Dijo que era para Mia, que había pedido los mac and cheese del lugar de las sillas azules, pero Lily sabía que también era su excusa para verlas. Cuando abrió la puerta, él estaba allí con una bolsa de papel en una mano y un pequeño ramo de margaritas blancas en la otra. «Estas son para ti», dijo en voz baja. «No para pedir perdón, solo porque pensé que te gustarían». Ella dudó, mirándolo. Luego tomó las flores. «Gracias», dijo suavemente, y por primera vez no sonó a la defensiva. Dentro,
Mia corrió a sus brazos en cuanto lo vio, charlando sobre sus juguetes en la escuela y cómo había hecho un dibujo de él y mami juntos. Lily se ruborizó al mostrarle el dibujo de crayón pegado al refrigerador. Una casa, un árbol y 3 figuras sonrientes tomadas de la mano. «Tiene mucha imaginación», dijo Lily rápidamente, tratando de sonar ligera. Pero Andrew solo sonrió. Tal vez ella ve algo que nosotros aún no vemos. Cenaron juntos esa noche, las risas mezclándose con el suave zumbido de la ciudad afuera. Fue simple: recipientes de plástico, servilletas de papel, las risitas de Mia mientras intentaba hacer bailar los fideos en su tenedor. Pero se sintió como el tipo de paz que Andrew no sabía que se había estado perdiendo toda su vida. Después de que Mia se fue a la cama, Lily le ofreció café y se sentaron junto a la ventana mientras la noche se instalaba a su alrededor. La conversación pasó de temas ligeros a otros más pesados, y finalmente al que ambos habían evitado durante años. «Realmente me lastimaste, Andrew», dijo ella en voz baja, con los dedos alrededor de su taza. «Me hiciste creer que no era suficiente, que ella no era suficiente». Él miró el suelo, la culpa presionando fuertemente contra su pecho. «Lo sé», dijo, «y nunca me perdonaré por ello. Pensé que me estaba protegiendo a mí mismo, pero todo lo que hice fue destruir todo lo que importaba». Ella suspiró, mirándolo con una mezcla de tristeza y comprensión. «Pasé tanto tiempo enojada», admitió. «Pensé que si te odiaba, lo haría más fácil. Pero no fue así. Solo me cansó». Él levantó la vista entonces, sus ojos encontrándose con los de ella, y por primera vez, ella vio al hombre en el que se había convertido. No al director ejecutivo arrogante e intocable que una vez pensó que podía controlarlo todo, sino a alguien humilde, alguien humano. «No puedo pedirte que me ames de nuevo», dijo suavemente, «pero espero que algún día me permitas demostrar que puedo ser mejor. Por ella, por ti, por nosotros». La honestidad en su voz la desarmó por completo. Durante un largo momento, ella no dijo nada, solo miró por la ventana las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. «Ya empezaste», dijo finalmente, casi en un susurro. A partir de esa noche, algo tácito comenzó a cambiar entre ellos. No hablaron de volver a estar juntos, no etiquetaron lo que estaba sucediendo, pero había una tranquilidad silenciosa en la forma en que existían el uno alrededor del otro. Andrew se convirtió en parte de sus vidas diarias de pequeñas maneras, ayudando a Mia con sus proyectos escolares, arreglando cosas en el apartamento, a veces cocinando la cena cuando Lily trabajaba hasta tarde. Él siempre había sido decisivo y dominante en los negocios, pero alrededor de Lily y Mia era paciente, cuidadoso, casi gentil en exceso. Lily notó la forma en que él cambió, cómo escuchaba ahora en lugar de hablar, cómo prestaba atención a las pequeñas cosas, como cómo tomaba su café o cuándo se veía cansada. Lentamente, los años de distancia comenzaron a disolverse. Un fin de semana, Lily lo invitó a unirse a ellas en un viaje al campo para el picnic escolar de Mia. El viaje fue largo y tranquilo al principio, pero Mia llenó el silencio con interminables charlas sobre sus amigos y los juegos a los que jugarían. Cuando llegaron, los amplios campos y los árboles en flor se sintieron como un mundo diferente al ruido de la ciudad. Andrew ayudó a colocar su manta bajo un árbol, y durante el resto del día fue quitolototro padre entre familias, riendo,
corriendo, jugando. En un momento, Lily se echó hacia atrás y lo observó perseguir a Mia por el césped, su risa sonando como música. Por primera vez en años, vio lo que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes, y le hizo doler el corazón de la manera más inesperada. Cuando el sol comenzó a ponerse, se sentaron juntos mientras Mia dormía acurrucada entre ellos en la manta. La luz dorada suavizaba todo, y en ese momento, Lily sintió algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo: paz. ¿Sabes?, dijo en voz baja. Solía imaginar momentos como este cuando estaba embarazada. Tú estando aquí, nosotros juntos. Solía odiarme por seguir queriéndolo. Él se giró hacia ella lentamente, su voz baja. No tienes que odiarte por eso. Tenías razón al quererlo. Simplemente no estaba listo para merecerlo entonces. Ella lo miró, sus ojos brillantes. ¿Y ahora? Él extendió la mano, cepillando un mechón de cabello suelto de su rostro. Su toque tentativo, casi reverente. Ahora me despierto todos los días tratando de ser el hombre que los merezca a ambos. Incluso si nunca llego a tenerlos, pasaré el resto de mi vida siendo alguien de quien puedan estar orgullosos. La respiración de Lily se cortó ante sus palabras. Ella no respondió, no de inmediato, pero cuando él retiró la mano, ella la atrapó suavemente, sosteniéndola por un momento antes de soltarla. No era perdón, no del todo, pero era algo cercano. Cuando regresaron esa noche, Mia dormía en el asiento trasero, la radio sonando suavemente. Lily apoyó la cabeza contra la ventana, observando el borrón de luces afuera, y pensó en lo lejos que habían llegado desde la noche en que él se marchó. Por primera vez, la idea de un futuro con él no la aterrorizaba. Ya ni siquiera le dolía. Simplemente se sentía posible. Andrew la miró en el espejo retrovisor, y cuando sus ojos se encontraron, ninguno de los dos apartó la mirada. Ya no necesitaban palabras. Todo lo que importaba ya estaba allí, en el silencio entre ellos. El camino se extendía por delante, infinito y lleno de promesas, y por primera vez en años, ambos sintieron que finalmente se estaban moviendo hacia algo que podría durar. Los meses pasaron, y el ritmo de sus vidas se estableció lentamente en algo que ni Lily ni Andrew habían esperado, pero que ambos atesoraban en silencio. Lo que una vez había sido tenso e incierto, ahora conllevaba el tipo de calma que venía de la aceptación. El dolor entre ellos no había desaparecido. Todavía persistía como una cicatriz, pero se había desvanecido en algo que ya no los dominaba. Andrew se había convertido en una presencia constante, no solo en la vida de Mia, sino también en la de Lily. Ya no intentaba impresionarla con grandes gestos o promesas de lujo. En cambio, se presentaba con pequeños y genuinos actos de cuidado. Pasaba con el desayuno cuando ella tenía una reunión temprano. Arreglaba una bisagra de puerta chirriante sin que se lo pidieran, o dejaba flores en su porche sin una nota. Ya no se trataba de culpa. Era amor, del tipo que no exigía ser reconocido, solo dado. Una noche, Lily lo invitó a cenar a su apartamento, algo que no había hecho desde la noche en que compartieron café hacía meses. Fue una comida sencilla: pasta, ensalada y una botella de vino tinto que había estado guardando desde su último cumpleaños. Mia estaba en una fiesta de pijamas y por primera vez en mucho tiempo estaban solos sin el amortiguador de la risa de su hija. El aire entre ellos era diferente ahora, más suave, pero cargado de una tranquila anticipación. Hablaron fácilmente al principio,
sobre el trabajo y la última obsesión de Mia con la pintura, pero lentamente la conversación se volvió introspectiva. «Has cambiado», dijo Lily, estudiándolo mientras agitaba su vino. «Escuchas ahora. Te ríes más. Pareces más ligero». Andrew sonrió débilmente, sus ojos reflejando la luz de las velas. «Supongo que dejé de huir de las cosas que importan. Pasé años persiguiendo todo lo que no importaba». Ella bajó la mirada, trazando el borde de su copa con el dedo. «Solía pensar que no tenías corazón», dijo suavemente. «Ahora veo que solo tenías miedo de usarlo». Él no respondió de inmediato. En cambio, extendió la mano a través de la mesa y cubrió la de ella con la suya. «Estaba aterrorizado», admitió. «Del amor, del compromiso, de perder el control. Pero la verdad es que perdí mucho más al dejar que el miedo decidiera por mí. Tú y Mia me dieron algo que ni siquiera sabía que me faltaba, una razón para dejar de fingir». Lily no retiró su mano. En cambio, la volteó, sus dedos rozando los de él. El silencio que siguió no fue incómodo, estaba lleno, vivo con el peso de todo lo que habían pasado y todo lo que aún permanecía tácito entre ellos. Después de la cena, se trasladaron al balcón, donde la luz de la ciudad se extendía infinitamente debajo de ellos. El aire de la noche era fresco, y Lily se envolvió en una manta alrededor de sus hombros. Andrew se paró a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de él. Durante un rato, no hablaron. Solo se quedaron juntos mirando el mundo de abajo. Finalmente, ella dijo en voz baja: «¿Alguna vez deseas que pudiéramos volver atrás?» Él se giró hacia ella, su expresión reflexiva. «No», dijo después de un momento, «porque si volviéramos, probablemente cometería los mismos errores de nuevo. No estaba listo entonces, pero ahora sé lo que casi pierdo». Ella sonrió con tristeza. «Lo perdiste». Él asintió. Y tal vez eso fue lo que se necesitó para que yo entendiera lo que realmente es el amor. No es posesión. Es perdón. Es quedarse incluso cuando tienes todas las razones para irte. Ella lo miró entonces. Realmente lo miró. Y no vio al hombre que una vez la había destrozado, sino al que había pasado años tratando de recomponer lo que había roto. Algo dentro de ella cedió. «No sé si alguna vez podré olvidar lo que pasó», susurró. «Pero estoy lista para dejar de permitir que nos defina». Él extendió la mano, sus dedos rozando su mejilla en un gesto que era a la vez tierno y reverente. «No necesito que olvides», dijo suavemente. «Solo necesito que me permitas amarte ahora, de cualquier manera que me lo permitas». Ella cerró los ojos y por primera vez en años no sintió el peso del pasado presionando sobre ella. En cambio, se sintió ligera, libre, como si finalmente pudiera respirar. Las semanas que siguieron se sintieron como una tranquila transformación. No se apresuraron a hacer declaraciones o promesas. Todavía había límites, todavía momentos de vacilación. Pero el amor había comenzado a tejerse a través de sus vidas de nuevo, lenta y cuidadosamente. Andrew comenzó a pasar los fines de semana con ellas, a veces cocinando el desayuno, mientras Mia se sentaba en la encimera, riendo mientras ayudaba a remover la masa de los panqueques. Lily los observaba desde el umbral, su corazón hinchándose con una especie de paz que no había creído posible. Un domingo por la mañana, mientras el olor a café llenaba la cocina, Mia miró a Andrew y dijo: «Mami sonríe más ahora. Tú la haces sonreír».
Andrew se congeló por un momento. Luego se rió suavemente, levantándola en sus brazos. Ella es la que me enseñó cómo, dijo. Y a Lily, de pie detrás de él, le picaron los ojos por las lágrimas. Meses después, en una cálida tarde de verano, todo cerró un círculo. Andrew los había invitado a ambos a una pequeña gala benéfica que su empresa estaba organizando. No como un gesto de ostentación, sino porque quería que fueran parte del mundo del que una vez los había excluido. Lily había dudado, pero finalmente accedió. Llevaba un sencillo vestido azul que resaltaba sus ojos, y cuando Andrew la vio salir del coche, sintió que algo en su pecho se apretaba con asombro. Durante toda la noche, no pudo quitarle los ojos de encima, no por posesión, sino por pura gratitud. Cuando el evento terminó, él tomó su mano y la condujo al jardín de la azotea sobre el lugar, lejos del ruido y las luces. La ciudad se extendía a su alrededor en silencio. «No sé qué depara el futuro», dijo, su voz firme pero llena de emoción. «Pero sé esto, sea lo que sea, quiero enfrentarlo contigo y con ella. No porque te deba, no porque necesite redención, sino porque te amo. Nunca dejé de hacerlo». Lily lo miró, sus ojos brillantes. Por un momento, no dijo nada. Solo se acercó y apoyó la cabeza contra su pecho. «Deja de decir lo siento», susurró. «Solo quédate». Él la abrazó, sosteniéndola como si dejarla ir significara perderlo todo de nuevo. Y en ese momento, ya no se trataba de perdón. Se trataba de empezar de nuevo, en un nuevo terreno construido a partir de la honestidad y el amor. Mia irrumpió en la azotea unos minutos después, corriendo hacia ellos con sus zapatos en las manos, riendo sin aliento. «Mami, papi, miren». «Las estrellas», exclamó, señalando el cielo. Ambos se giraron, siguiendo su mirada. Las estrellas brillaban débilmente sobre la ciudad, dispersas y frágiles pero hermosas, justo como la familia en la que se habían convertido. Andrew levantó a Mia en sus brazos y Lily se paró a su lado, su mano encontrando la de él, sin dudar. Ninguno habló. No lo necesitaban. El pasado finalmente había soltado su agarre, y el futuro se extendía abierto ante ellos, brillante, incierto y lleno de promesas. Por primera vez en años, Andrew supo que tenía todo lo que necesitaría justo allí a su lado,